Muy buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Martín de Wayful, les traigo un nuevo reporte semanal donde vamos a charlar de lo que me resulta más interesante en la semana, o por lo menos lo que pasó entre reporte y reporte, siempre con el objetivo de agregarles un poco de valor y traerles cosas que por ahí no ven por otros lados. Arrancamos como siempre el temario, vamos a hablar del nivel de empleo y la relación con los índices, hay un par de cosas que están bien interesantes ahí. Vamos a charlar del tema del momento, de si estamos en una recesión o no, qué mirar, y vamos a entrar mucho en tema de definiciones también, de qué es una recesión y qué no es una recesión. Y por último, le vamos a dedicar unos minutos a Francia, lo que está sucediendo con su sistema de pensiones. Yo lo he dado a llamar a esto el Franz Mageddon. Si utilizan el nombre, por favor, citarme como fuente nada más. Nada, un pequeño chiste y arrancamos. Primero que nada, el nivel de empleos y la relación con los índices. Si quieren, pongan en pausa este video y analicen el gráfico. Para mí está súper claro. Más que para ustedes también están súper acostumbrados a ver gráficos, lo van a agarrar enseguida. Hago un breve repaso por las dudas. Tenemos en rojo el S&P 500, en azul el Job Openings, las recesiones marcadas con verdes, y aquí abajo la línea verde es el nivel de desempleo. La relación histórica, que siempre fue clarísima entre Job Openings y el mercado de capitales hasta el año 2023, vemos siempre como cuando desaceleran los Job Openings, vemos como la economía americana se come una recesión, y por lo tanto también el mercado de capitales comprime. Todo esto sucedió siempre, salvo aquí, salvo el 2023, donde tenemos esta divergencia enorme. Aquí también, siguiendo abajo el nivel de empleo, es lo mismo. Esto también es clarísimo y súper obvio. Recesión, te sube el nivel de desempleo, te cae el mercado. Y aquí de vuelta tenemos una nueva suba en el desempleo sin tener una corrección en el mercado. Esta figura que estamos viendo aquí, esta divergencia enorme, que parece y es ridícula, para la gente que está acostumbrada a ver gráficos de este tipo de correlaciones, son figuras, no quiero decir que son comunes, pero sí son figuras que se ven cada tanto. El mercado de hecho le puso un nombre a estas cosas cuando tenés una correlación y después tenés una para un lado y otra para el otro. El mercado le puso el nombre de JAWS, o JAWS, mandíbulas en inglés, JAWS. Y lo que dicen, por supuesto, es que la mandíbula siempre termina de cerrarse. Tenés una recuperación enorme en los show openings y una caída en el mercado, o simplemente una caída en el mercado, un salto enorme en los show openings. Lo que te dice el mercado es que los shows, las mandíbulas, se terminan cerrando. Esto siempre es así. Yo no puedo pensar en un ejemplo en el cual no sea así. Lo que deberíamos ver para que se rompa esta relación tan histórica y tan fuerte entre show openings y el S&P 500, deberíamos ver un cambio muy grande, un cambio de paradigma de esos que se dan una vez cada 30, 50 años, un cambio estructural muy pero muy grande, y vamos a ver si puede ser esto lo que estamos viendo o no, o simplemente que el mercado se ha adelantado demasiado. La relación histórica ya se las comenté, me parece que quedó clarísima, pero por las dudas. Caen los job openings, te sube el desempleo, tenés caídas en el mercado. Dicho de otra manera, tenés una demanda laboral débil, te sube el desempleo y tenés un sell-off en el mercado por contracción de earnings. ¿El sell-off en el mercado está garantizado? No. Lo que te puede pasar es que si las empresas empiezan a ganar menos, simplemente el mercado te puede quedar levitando, cual coyote corriendo al correcaminos cuando se cae en un precipicio y sigue pedaleando en el aire durante un tiempito. Te puede pasar algo así. Puede ser simplemente que no te corrija por precio el S&P 500, pero te corrija por valoración, que el mercado no, quede más caro de lo que ya está todavía. Algunas posibles causas de la actual divergencia, a mí se me ocurrieron tres, son más dos que tres. Si a ustedes se les ocurre alguna otra, bienvenido sea. Estoy súper abierto a escuchar sus opiniones. Lo primero que se me ocurre puede ser ganancias por productividad, por inteligencia artificial. Esto es equivalente a despidos. Si vamos al gráfico aquí, vemos más o menos que coincide la fecha donde empiezan a caer fuerte los job openings, sube el nivel de desempleo, pero el S&P 500 sube fuerte, perdón. Y puede ser la inteligencia artificial que esté destruyendo trabajos, y sumando productividad. Yo no lo tengo tan claro. Yo prefiero mantener un nivel de escepticismo bastante elevado respecto a esto, pero no le encuentro otra explicación. Si ustedes encuentran otra explicación para esto que no sea inteligencia artificial, bienvenido sea.
Puede ser expectativa también por recorte de tasa de interés. Acá ya es mucho más débil porque aquí hemos tenido varios recortes desde el año 2001, recortes y subas y demás, y la correlación aquí siempre se mantuvo independientemente de lo que hiciera la Reserva Federal, nunca quedó pedaleando en el aire muy fuerte el mercado. Y la tercera, que también es parte de la misma, puede ser que el mercado esté viendo más, dándole más valor a los flujos de liquidez por sobre los fundamentals. De vuelta, no debería haber pasado muchas otras veces, deberíamos haberlo visto varias veces en el gráfico, y no se ve en ningún momento, nada de eso. Así que yo la única explicación que tengo es la IA, que esté destruyendo empleos y manteniendo la productividad al menos, o subiendo la productividad. Pero de vuelta, no lo tengo para nada claro, y de vuelta sería uno de esos cambios de paradigma fuertísimos, estructurales, que se dan una vez cada muchas décadas. Puede pasar. Yo prefiero mantener un nivel elevado de escepticismo por más que vea lo que mis ojos están viendo en este momento. Algunas de las implicancias, a mí, como saben, no me gusta traerles los gráficos así pelados sin ningún contexto. Vamos a ver algunas de las implicancias y consecuencias a corto plazo, o qué debería suceder para que el mercado quede levitando donde está. De corto plazo, los job openings deben estabilizarse y el desempleo parar de crecer. La correlación histórica entre el S&P 500 y empleo parece ser demasiado grande como para ser ignorada. Es esto, por más IA que me metas en la ecuación, me parece una correlación muy pero muy fuerte, muy pero muy marcada, y me está poniendo un poco incómodo la divergencia, el tamaño de la mandíbula esa que estamos viendo, el yo. En el mediano plazo, el mercado puede, esto no supe cómo decirlo en castellano, look through, observar el problema que hay de corto plazo en el empleo y decir, sí, entiendo, pero va a ser un problema de corto plazo. El mercado puede que esté dispuesto a tolerarlo, se pondrá todo un poquito más caro, pero en el largo plazo, como vamos a volver, la corrección no debería ser mayor. Esto va a funcionar sí y solo sí, si el mercado espera earnings sólidos en los segmentos de alto CAPEX. Estos van a ser los hyperscalers, y soporte de la Reserva Federal, tasa de interés más bajas e inyecciones de liquidez. Hoy no les hago un pequeño paréntesis, aprovechando que estamos hablando de la Fed. Hoy no les hablo de la Reserva Federal, simplemente porque ya venimos hablando hace un montón de la Reserva Federal y no hay nada demasiado nuevo para hablar. Pero mañana la Fed va a bajar la tasa de interés en 25 BPs, muy probablemente en octubre otros 25 BPs, y hay que prestarle mucha atención, más que nada, como siempre, a lo que dice Jerome Powell, más allá de la baja de tasa que ya está priceada y vista por todo el mundo en un 96%, al menos la última vez que chequeé. Bueno, data clave a seguir, cuáles deberían ser los triggers. Aquí, si el desempleo es mayor al 5% y los job openings caen por debajo de 6 millones, esto debería ser suficiente para desencadenar una corrección. Estos números que pongo aquí, 5% de desempleo y 6 millones de job openings, no son números arbitrarios, son los números en los cuales siempre que se tocan el mercado experimenta una corrección bastante fea por recesión, básicamente. Y todo esto, si vemos estos números, debería ser suficiente para que se cierre esa mandíbula. Y bueno, y acá lo que les decía anteriormente, si la Fed recorta y provee amplia liquidez, la desconexión puede persistir por un tiempo, y un tiempo puede ser un tiempo elevado. De hecho, si el mercado de capitales considera que la Fed está cometiendo un error en la política monetaria, el mercado puede empezar a considerar que la Fed va a inflar una burbuja, tal como le sucedió a fines de los 90, y como les dije en otro de los informes, if you see a bubble, ride it. Pero bueno, es esto. El mercado está muy cerca del máximo, la Fed va a bajar la tasa de interés, y si la economía no se termina de romper, si no tenemos una caída en el empleo, ya estamos viendo alguna caída en el empleo, pero si no vemos una caída en el desempleo muy grande, por encima del 5%, y tal vez la Fed termina alimentando una burbuja. Si el desempleo se pone por encima del 5%, se empieza a poner más peluda la cuestión laboral, vas a tener una corrección y todo el mundo va a decir que bien la Reserva Federal que bajó las tasas de interés anticipadamente. Pasamos ahora a lo que me parece que es el tema del momento, el tema que más se está hablando y lo que más puede tener impacto en los portfolios de todos, si estamos en una recesión o no.
Lo primero que les traigo es un gráfico de Moody's hecho con data del BLS, del Bureau of Labor and Statistics. Lo que te está diciendo, este gráfico para que lo entiendan, funciona como un gráfico de PMI. Por encima de 50 es crecimiento, por debajo de 50 es contracción. Aquí vemos que la cantidad de empresas que están destruyendo empleo es mayor a la cantidad de empresas que están creando empleo. Y esto lo vemos, por supuesto, esto cuando se ha puesto negativo es siempre durante las recesiones. Acá recién ahora se está empezando a poner negativo, todavía no vemos la recesión en gris. Y bueno, es lo que estamos tratando de calcular, si veremos una recesión pronto o si ya estamos en una. Por lo pronto, el indicador más importante ahora vamos a entrar en temas de definiciones y qué es una recesión o no. Yo siempre dije que para mí no puede haber una recesión sin pérdida de empleo, y acá ya estamos viendo el signo inequívoco de una recesión, que es la destrucción de empleo. Y bueno, entremos, lamentablemente la modernidad nos obliga a esto, entrar en terreno de definiciones. ¿Qué es una mujer primero? Ahora, ¿qué es una recesión? Es horrible hacer esto, pero bueno, es cómo funciona el mundo. Vamos a intentar definir qué es una recesión. Tenemos la definición clásica, la que conocimos toda la vida, que era una recesión, 2 trimestres consecutivos de caída en el GDP. Esa fue la definición clásica de toda la vida. De hecho, yo me tomé el trabajo mientras hacía este reporte, porque recesión es una palabra y la definición de la palabra está en el diccionario. En el diccionario de Oxford te señala esto: 2 trimestres consecutivos de caída del Producto Bruto Interno. Pero bueno, hemos sido muy plásticos con las definiciones, y ahora tenemos la definición moderna de una recesión. La respuesta corta, o la definición corta, es no se sabe qué es una recesión. La definición más larga es una disminución significativa de la actividad económica que se extiende a toda la economía y dura más de unos pocos meses. Esta es la definición oficial, porque en definitiva, ¿qué es una recesión o no? Lo dicen estos muchachos, el National Bureau of Economic Research, son los que definen qué es una recesión, así que nos tenemos que basar en esta definición, que, como verán, es increíblemente vaga, significativa. Dice, ¿qué significa significativa? Le podemos poner un número a esto. Se extiende a toda la economía, esto es el 100%, esto es el 90%, 95%, 80%, ¿cuánto? Y dura más de unos pocos meses. ¿Cuántos meses? 4, 5, 6, 10, 12, 24, 48, no lo sabemos, porque esto está... Es vaga a propósito la recesión, la definición de una recesión. En el año 2022, perdón, sigo con la filmina, si no me voy por las ramas. ¿Hay alguna fórmula para esto? Yo me puse a investigar a ver si aquí el National Bureau of Economic Research tenía alguna fórmula, algún número al cual yo me pudiera agarrar para ver si estamos en una recesión o no. Y me encontré con que no. También ellos mismos te dicen en su metodología que es deliberado que no haya una fórmula. ¿Acaso esto lo agrego yo? Tomar solo el GDP puede ser misleading. Durante la administración Biden en 2022 hubo 2 trimestres consecutivos de caída del GDP y no se lo consideró una recesión. Yo en su momento estuve de acuerdo con que no se lo considerara una recesión, porque el empleo no te estaba dando números recesivos, el resto de los indicadores estaba dando bien. Lo único que te había pasado, que por cómo está compuesto, esto se lo repito siempre, el GDP no es la economía. El GDP es una medida estadística que tiene 4 o 5 inputs y nada más. No te habla del estado de la economía. Te sirve como una guía, como un blueprint, sí, pero el GDP solo no te habla de un estado de la economía. Yo en ese momento me parecía que no daba la situación como para ser llamada una recesión en ese momento. Así que bueno, se cambió la definición de recesión. Otra parte importante de todo esto, para no tomar el GDP como un indicador recesivo, los indicadores, los inputs dentro de la fórmula del GDP laguean, especialmente estos, los empleos y los ingresos son los que más laguean de todo. Así que cuando ves el número de GDP, generalmente estás viendo mucho más para atrás de lo que vos te parece que estás viendo. Siempre tener mucho cuidado cuando vemos estadísticas y demás, mirar, como siempre les digo, qué es lo que están midiendo más de lo que nos dicen que miden. Sí me encontré que hay algo cercano a una fórmula, que es este rule of thumb. De vuelta no sé el término en castellano, una regla, una especie de regla mnemotécnica o algo así. No es exactamente lo mismo, pero es esto. ¿Y qué es una recesión? Una recesión es una sensación, le podría decir. Esto suena espantoso, pero bueno,
es con lo que tenemos que trabajar porque es con lo que la gente que hace estas estadísticas trabaja. Así que a mí me puede parecer bien o mal, pero es lo que hacen esos muchachos y yo no tengo más que seguir lo que hacen ellos. Una recesión sería, tiene que combinar una caída en el GDP ancha y sostenida en el tiempo. Esto yo les traduzco lo que quieren decir aquí el National Bureau of Economic Research. Una caída del GDP, ancha y sostenida en el tiempo, tiene que darse en todos los estratos, en toda la parte de la fórmula del GDP, vos tenés que tener una caída. Te tiene que incluir el empleo, sí o sí vas a tener que tener desempleo para entrar en la definición de recesión. Tenés que tener una caída en los ingresos reales, también tiene mucho sentido. Tenés que ver caer la producción industrial. Esto ya es más discutible. La economía americana es una economía más de servicios que de industria, hace ya mucho tiempo y es algo que se ha ido extendiendo en el tiempo. Y el nivel de ventas tiene que caer. O sea, el consumidor americano tiene que sufrir un poco. Tiene que retraerse un poco el consumo. Recordemos siempre que la economía americana es 2/3 de la economía americana es consumo de los propios americanos, así que este es un número que es fundamental. Yo no creo que, de vuelta, entramos en terreno de sensaciones, porque en definitiva vamos a tener una recesión cuando los chicos estos nos avisen. Yo no creo que sea necesario para considerar una recesión tener todos y cada uno de estos ítems. Puedes tener algo mucho más fuerte en algún ítem y no en otro. Muchos de estos, o al menos un par, pueden estar verdes, mientras que los otros están rojos, y tal vez también tengas una recesión. Pero bueno, sé que es confuso, esto es tan confuso como para ustedes como para mí, y esto es feature, no te va. Esto es algo que lo hacen a propósito, es confuso a propósito. Así que bueno, tendremos una recesión en definitiva cuando nos digan que hay una recesión. Yo les recomiendo siempre mirar todos estos ítems que ven aquí marcados en negrita. Van a ser varios indicadores buenísimos porque son los indicadores que está mirando el National Bureau of Economic Research. Algunos gráficos, esto me lo pasó la gente de Tiberius, una nota del Financial Times. Nada, vemos cómo la gente desempleada, perdón, supera a los job openings por primera vez en bastante tiempo. Este es un indicador recesivo también que me resulta imposible de quitarle los ojos. Esto mismo me dice que muy probablemente ya estemos en una recesión, o lo que yo considero una recesión, o lo que, de vuelta, perdón que tengo que devolver, el National Bureau of Economic Research considera una recesión. No sé qué cantidad de peso le dan a cada una de estas cosas. Me parece horrible que no tengan una fórmula ni nada similar a una fórmula. No sé cuánto vale el empleo en la ecuación de estos chicos. Pero bueno, me parece que es un punto súper importante para mí dentro de esta ecuación. El punto más importante de todo, le vuelvo a repetir, es el empleo junto con las ventas, con el nivel de consumo. De vuelta, ya lo hemos charlado un montón de veces. Lo único que acá no para de entrar data confirmando todo esto, cómo el CAPEX de los hyperscalers en AI te ha mantenido la economía a flote. Acá vemos AI-related components, vemos como en rojo cómo te vienen manteniendo toda la economía a flote. Particularmente este año vemos que es enorme el peso que tiene esto. Esto es la contribución en fixed investment, qué porcentaje de todas las inversiones van a cada cosa. Y también, de vuelta, cara de la otra moneda, fíjense los data centers, el nivel de data centers, esto es construcción pura, gasto en chips y demás. Vemos cómo se ha estallado y le ha dado mucho soporte a la economía americana. Así que bueno, si no estamos en una recesión, en gran parte, me parece, ya lo hemos charlado, me parece que ya estaba fuera de discusión, es por esto, por el gasto que han hecho las grandes compañías en AI. Ya hemos charlado lo de los retornos, que no ha tenido retornos y demás. Eso es tema para otro reporte. El dinero efectivamente está y entra dentro de la fórmula de GDP. Y bueno, pasamos al tema un poquito más internacional, lo que está sucediendo en Francia. Yo le puse el nombre Franz Mageddon. Los europeos, la prensa europea particularmente, siempre tiende a ponerle nombre a las crisis europeas. Tuvimos el Grexit, tuvimos el Brexit y tuvimos la crisis, al mismo tiempo que tuvimos el Grexit, tuvimos la crisis de los pigs. La crisis de los cerdos. Esto fue un acrónimo para Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Así que bueno, yo le he puesto Franz Mageddon. Vamos a ver qué nombre le pone la prensa a la crisis de deuda francesa. Si han estado prestando atención, habrán notado que en los últimos 4 años en los últimos 2 años han renunciado los han forzado a renunciar
4 primeros ministros franceses, todos por el mismo motivo. El gasto en Francia es completamente insostenible, los gráficos te ponen los pelos de punta. Y si cada uno de estos ministros se mete, ve que la solución no, la única opción que tienen es recortar el gasto público muy, pero muy fuerte. Siempre que lo intentan hacer hay un montón de protestas que terminan en el despido del primer ministro, agarra otro primer ministro con promesas de no hacer austeridad y cuando se pone a ver los números termina diciendo lo mismo. Sí, la verdad que esto así como está no tiene ningún tipo de solución. Acá como lo están viendo, el problema que tiene Francia, al igual que todo el mundo, no todo el mundo desarrollado, pero el 90 y pico % del mundo desarrollado, es que los sistemas jubilatorios son un Ponzi. Esto ya me parece que está aceptado por todo el mundo que es así. Yo me puse a buscar qué sistema jubilatorio en el mundo era sostenible y autosustentable. Yo encontré solamente 3, el de Suecia, el de Australia y el de Chile. El resto de los esquemas jubilatorios son esquemas Ponzi. Esto no es despectivo, es una definición, se mantienen porque son sistemas solidarios y la cantidad y los aportantes nuevos sostienen a la deuda que está performing, en este caso a los jubilados. Este es un sistema, al igual que todos los Ponzi, funciona mientras la base vaya creciendo infinitamente. Acá se diseñaron los sistemas, yo creo que en buena fe, pensando que la población iba a crecer para siempre, era lo que se pensaba cuando se crearon todos los sistemas jubilatorios, que la población iba a crecer para siempre y esto terminó no siendo así. Es un gran problema de planear a 40, 50 años. Nos pasa con todos los sistemas complejos. Los sistemas complejos son por definición imposibles de prever. Y vos montar un sistema gigantesco sobre un sistema complejo, te van a aparecer un montón de imponderables y demás. Un sistema complejo, me refiero a un sistema que tiene una cantidad de variables infinitas. Un sistema complejo es o el mundo, la población mundial, o no sé, el clima, la economía misma es un sistema complejo, mientras que un sistema complicado es algo que puede ser muy avanzado o algo que se vea muy complicado, por ejemplo un teléfono, pero yo sé que si aprieto un botón el teléfono va a hacer siempre lo mismo. Y los sistemas complejos no funcionan así. Puede que el input sea siempre el mismo, pero el output puede ser completamente distinto porque son sistemas complejos con una cantidad de variables tremenda y acá hemos montado un sistema jubilatorio basándonos, haciendo una proyección ridícula. Y bueno, las consecuencias son estas. Me parece que fue un buen intento, los esquemas solidarios creo que se hicieron en un momento donde el mundo venía en una época de mucha bonanza y se pensó que era un buen sistema y resulta que no es así. Me parece que la generación de mis padres y quizás la de sus padres han podido gozar de una jubilación a costa de los nuevos aportantes. Pero me parece que eso se corta y me parece que se va a cortar para siempre. Para adelante dudo que tengamos a nivel mundial esquemas jubilatorios que funcionen, salvo que sean como los de Chile, los de Australia y los de Suecia, que son sistemas más parecidos al americano, no es lo mismo, pero tiene una especie de 401k donde se hacen aportes y es todo mucho más transparente. Pero bueno, de manera solidaria no se va a dar. Les traigo algunos números simplemente para que vean el estado deprimente y patético de la economía francesa. El GDP per cápita, por ejemplo, está a niveles de los años, ¿qué es esto? 70. La economía francesa tristemente hizo pico aquí a principios de los años 80, desde ese momento no se recuperó nunca, y aquí estamos con los franceses en bienestar, podemos decir, a niveles del año 1970. Otro gráfico que les traigo es el porcentaje de la participación francesa en el comercio internacional en la parte de exportaciones más que nada. Vemos cómo se ha reducido enormemente de los años 60. Llegaron a ser en un momento el 8% de las exportaciones mundiales, hoy son, no sé, el 2,5%. Esto es un país que va perdiendo relevancia a nivel mundial, poder político, poder económico. Esto es algo horrible que sucede.
¿Qué más? Le podría traer un montón de gráficos. Acá vemos la balanza comercial francesa espantosa. Algunos países pueden correr con balanzas comerciales deficitarias infinitas. El caso más notorio es Estados Unidos, por motivos obvios, porque tiene su moneda de reserva, ya lo hemos hablado mil veces. Pero hay otros países que pueden funcionar con déficits comerciales así infinitos. Uno de ellos es Hong Kong, por ejemplo, pero es más una economía de servicios. Las economías más industriales como la francesa no pueden funcionar así. Esto te va a reventar en algún momento. Algún otro gráfico que es tan bueno también para ver el tamaño del problema. Vemos aquí el porcentaje de personas con edades mayores de 64 supera al porcentaje de personas con edades menores a 15. Esto es como se te está dando vuelta la pirámide poblacional, la gente ya no está teniendo hijos y es la más actual. La más actual aportante, la que está manteniendo los jubilados actuales. Esto, como les digo, no es un sistema solidario. No es que el dinero va a una caja, vos aportás y ese dinero va a una caja, se invierte en bonos del tesoro o lo que sea y te lo devuelven en 30 años. No. El dinero que entra, como un Ponzi, se utiliza para pagarle a los que están performing en ese momento. Vemos el nivel de deuda bruta francesa. A mí, como saben, siempre prefiero ver la deuda bruta más que la neta, bien por encima del 100% del GDP. Y aquí la tasa de fertilidad espantosa viniéndose en picada por debajo del replacement rate. O sea, ya a partir de esta tasa, si caes por debajo de esta línea, la población se va a encoger año a año. Y otro gráfico, este es elaboración propia, notarán que es ChatGPT porque esta porquería me hizo la escala pésimo, agregándole ceros, pero igualmente el número está bien. Yo chequeé la información más allá de que la escala sea, no la escala, el eje esté pésimamente etiquetado, todo está bien. El déficit en el sistema de pensiones es profundo y es perpetuo. El sistema va a parar 6.6 billones por año hasta el 2030, pero luego escala dramáticamente hasta 30 billones por año, agregando 370 billones a la deuda francesa. Esto de vueltas es ridículo e insostenible por donde se lo mire. Y algunas pastillitas más, a ver, para ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Los millennials y los generación Z, o sea, la gente más joven, está protestando por verse forzada a mantener estas pensiones. Estas pensiones son súper onerosas. Los franceses estaban jubilando a los 62 años con el 100% del sueldo. Acá que tanto se peleó por el 82% móvil. Bueno, ya se retiraban con el 100% del sueldo, o sea, con el sueldo más alto que vas a percibir en toda tu carrera. Te jubilabas así y tirabas 40 años viviendo con ese salario. Nada, creo que solo Francia, no recuerdo un sistema que pague tanto, que te pague el 100%. Todos los sistemas... todos los intentos para reformar el sistema han fracasado estrepitosamente, terminan en la famosa protesta tan violenta que cada tanto se ven en Francia. Sí se ha logrado subir levemente la edad jubilatoria, pero 2 años solamente, y no les ha alcanzado para nada, se ha quedado cortísimo ya. Esos 2 años al gobierno le costó sangre, sudor y lágrimas subir esos 2 años la edad jubilatoria, y de vuelta se han quedado cortísimos. Lo que les comenté al principio, sucesivos primeros ministros asumen y renuncian o son forzados a renunciar por el mismo motivo. Es un problema recurrente. Y aquí lo más grave de todo, me parece. Las pensiones están indexadas al CPI, no a los salarios. ¿Por qué esto es lo más grave de todo? Porque resulta imposible licuar la deuda. La inflación es la forma que tienen los estados para financiarse, es licuando a todo el mundo, a todos los tenedores de moneda te lo licuás y con la licuada esa financiás parte del gasto. Pero si vos indexás las jubilaciones al CPI y son además gran parte, la mayoría de tu gasto público, no lo vas a poder licuar nunca. Esto es horrible porque a nadie le gusta que lo licúen y está pésimo. Para mí el nivel de inflación debería ser cero y cualquier cosa superior a cero me resulta inaceptable y un robo. Pero bueno, si vas a licuar, licúa a todos al mismo tiempo. Hay un grupo privilegiado que además es un grupo mayoritario en este momento que no está siendo licuado. O sea, te estás licuando a todo el resto para mantener las jubilaciones así de altas. Así que nada, me parece que no está cerrando por ningún lado. La gran pregunta que me van a hacer seguramente es ¿cuándo? ¿Cuándo van a aparecer los diarios a cambiarle mi hermoso título de Franz Mageddon y ponerle títulos propios? La pregunta más difícil de todas es ¿cuándo? Esto ya está estallando, me parece. Lo que nos muestra, si quieren interpretar un poco las curvas de deuda, siempre tengan cuidado con las escalas, porque
en el eje X se usa una escala logarítmica espantosa para ver estas cosas. Fíjense que los yields en la deuda francesa empiezan a saltar muy fuerte a partir de aquí, de los 3, 4, 5 años, y acá ya vemos cómo se dispara de forma más peligrosa. Lo que te está diciendo el mercado acá es, yo sé que claramente vas a tener un quilombito acá, de entre 3 y 5 años, te va a empezar un quilombo fuerte, entonces yo te voy a empezar a pedir más yield para financiarte ya la deuda más larga. Esta fecha no es arbitraria, viene de aquí, de este gráfico que les hice con GPT, de por cómo está diseñada la fórmula jubilatoria francesa, se les estalla, y acá viendo la curva de rendimiento francesa me parece que tiene mucho sentido esto que estamos viendo. Y la estructura está bastante parejita. Me parece que ya 2025, 2026 ya podemos, ya va a empezar a ser motivo de charla en el mundo financiero. Ya este año ya se está empezando a charlar un poco, pero me parece que el año fuerte de la crisis francesa va a ser el año 2026, 2027, ya para 2028, 2029 esto va a ser un caos. Yo de vuelta no le encuentro solución. A una parte sí, la parte de la deuda tiene solución porque es el mayor acreedor de Francia es el Banco Central Europeo, así que esto es simplemente un tema contable. Se puede hacer un nivel de quantitative easing, para que la deuda francesa mágicamente desaparezca. Esto es una cosa espantosa, pero es como está diseñado el sistema monetario actual. El sistema monetario actual es lo que es y no lo que a mí me gustaría que fuera. Entonces es un problema contable que se puede solucionar de un plumazo. Lo que no se puede solucionar de un plumazo es el tema del gasto público y la indexación de las jubilaciones francesas. De vuelta, hay que pegarle una reformada enorme al sistema, hay que hacer un reseteo, hay que cambiar los sistemas solidarios y nada, me parece que esta va a ser la última generación, no solo en Francia, sino a nivel mundial, la última generación que vaya a recibir jubilaciones estatales. El sistema va a cambiar necesariamente porque esto, así como está, no solo no funciona, te hace quebrar al país, te lleva puesto al país, que es lo que le está sucediendo a Francia en este momento. Les voy a traer mucho más updates sobre el tema francés porque la verdad está súper interesante, y vamos a seguir de cerca, como siempre, los temas que venimos tratando aquí. Eso es todo por esta semana, espero que les resulte útil y nada, nos vemos la semana que viene. Chau.